Oli, 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 oli. Qué lindo volver a verte a ti, a ti. Claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo no voy a hacerlo? Estuve repasando física un día, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Bien? ¡Qué bien! A mí también me fue muy bien, así que... yes. De hecho, ¿te gustaría repasar juntos Newton? ¿Sí? ¿Estás un poco perdido? Ah, no te preocupes, es una pavada. Mira, yo de hecho tengo mis apuntes de las últimas 2 clases acá. ¿Faltaste a una vos? No te preocupes, yo te ayudo. Solo si me dejas ver mis apuntes de vez en cuando, ¿sí? Ok. Es que aún no me lo estudié, entonces... Bueno, entonces... perfecto. Yo te voy a explicar y de paso voy estudiando. Y si llegas a entender todo lo que explique, te voy a dar un premio. ¿Te parece? Okay. No, el premio es secreto. Es secreto. Shh. No te lo puedo decir. Pero bueno, ya te vas a enterar cuando terminemos. Mira, acá tengo mi libreta. Así que ya que en la última clase faltaste, lo que vaya anotando acá para explicarte, te lo doy a vos, como la última vez. Ok, es muy linda. Hace muy lindo sonidito. Ok, ¿estás listo? Te noto un poco cansado. Este tema te agobia. No te preocupes. Yo lo voy a intentar enseñar de otra forma, ¿ok? A veces las clases lo hacen de una forma un poco clásica. Y no todos estudiamos o aprendemos de la misma forma. Así que no te tienes por qué sentir mal. Ok, primero yo te lo enseño de mi forma y después decís si entendiste o no entendiste. ¿Ok? Ah, pero antes me voy a atar el pelo porque no puedo estudiar con toda esta melena de león que tengo encima. ¿Te molesta si me hago una colita? Una colita. No me veo muy favorecida poniéndome colitas, pero es un poco más cómodo, la verdad. Ok, pero cierra los ojos, es que me da vergüenza que me vean mientras me la hago. Ok. Ok, un poquito más, con fuerza. No necesito gimnasio si me puedo estar haciendo la colita. Con todo el pelo que tengo, ya estoy entrenando mis bíceps. Y espera que me ponga los lentes. Listo. Perfecto. Ya soy toda una nerd de la física ahora mismo. Siento el poder en mí. Y en vos también va a estar. Así que escucha bien, ¿ok? Bien, voy a buscar primero una hojita. Y vamos a empezar primero hablando un poco de quién es Newton, su vida y esas cositas, porque nunca están de más. Ok, acá encontré una hojita. Ok, voy a tomar una fibra. Esta. Bien, perfecto. Entonces, déjame escribir algo. Perfecto. Bien, él es Newton. Es una persona que tenía muy lindo pelo, a mi criterio. Porque tenía rulitos. Pero sí, este es Newton Poe, versión mía. Y él nació en
1004 a 1004. No, perdón, 1642. ¿Cómo cambio esto? Voy a tacharlo. 1642. Ok, y voy a poner su fallecimiento también. Perfecto. Bien, ahí está. Él nació en 1642 y falleció tristemente en 1727. ¿Ok? Ok. 1642 y 1727. Bien, divino. Y en realidad a él no le gustaban mucho las matemáticas. De hecho, le iba muy mal en el colegio. Así que la verdad que creo que nadie pensó que él siquiera tuviera un futuro. Pero entró a la universidad en 1661. Bien, en 1661 fue cuando ingresó a la universidad. Y fue cuando descubrió sus pasiones como la física, matemática y la astronomía. Muy interesante. Te voy a anotar acá porque es importante que te lo sepas, ¿ok? Acá no solo importa los aportes del autor, sino el autor. Es muy interesante saber cómo estas mentes llegaron a donde llegaron y cómo llegaron, ¿no? Tipo el origen. Le gustaba las mates, le gustaba la astronomía. Y le gustaba la física. Voy a anotar un poquito acá. Así tenés todo anotadito. Bien, ahí está. Ok. Y gracias a los aportes que hizo en estos tres ámbitos, como es la física, la matemática y la astronomía, hoy conocemos al mundo de una forma distinta. En especial, de una forma natural y universal. Natural y universal. ¿Ok? Y también él da inicio a lo que hoy conocemos como la física clásica. ¿Ok? Bien, ahora sí. Ahora podemos empezar. Bueno, él hizo las leyes de Newton. Justamente por él mismo se llama Newton. Y ahí, ¿sabes cuántas leyes hay? Te voy a dar 5 segundos, ¿ok? Para que lo pienses. Y si adivinas, te doy un regalito. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, hay 3 leyes. Bien. 3 leyes. Y ahora quiero que me digas cuáles son. Ah, es verdad, te prometí un regalito. Bueno. Mi regalito es un beso. Espero que te guste. Y si no, es lo que hay. Bueno, concéntrate. Concéntrate. Bueno, hay 3 leyes. La primera ley es la de la inercia. La segunda ley es la de... Espera que me fijo. Ok, es la de fuerza y aceleración.
y aceleración. Lo voy a anotar acá. Fuerza y aceleración. Y la última ley, que yo siento que en realidad todas son importantes, y esta es muy importante que lo sepas porque todas las leyes actúan en conjunto. Él no dijo las leyes de forma, o sea, como que no tiró las leyes de forma individual, sino que todas son en conjunto, o sea, todas están relacionadas con la otra. Y te vas a dar cuenta a medida que te vaya explicando un poquitito, ¿ok? Ok. La última se llama acción y reacción. Combina. Ok. Entonces, 3 leyes. ¿Cuáles son? Inercia, 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 inercia. Fuerza, 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 fuerza. Se me está cayendo el libro. Inercia, 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 inercia. Inercia, inercia. Fuerza, fuerza, fuerza y aceleración. Fuerza y aceleración. Y por última, tenemos la de acción, acción. Y reacción, y reacción, y reacción. Bien, estamos listos para la primera ley. Estoy emocionada. Entonces, la primera ley era la de inercia. Muy bien. Inercia. Ok. Inercia. Y él se basó en 2 muy importantes autores. Descartes. Bien. Y estos 2 autores son Galileo y Descartes. Galileo y Descartes. Exacto. Tengo entendido que Descartes es un nombre francés, así que no sé cómo se pronuncia de forma auténtica, pero con que lo sepas escribir, ya está. Bien, entonces, bien, Galileo y Descartes decía que un objeto en movimiento necesita una fuerza externa para que éste siga en movimiento, ¿ok? Un objeto en movimiento necesita una fuerza externa para que éste siga en movimiento. Siga en movimiento. ¿Ok? Eso es lo que dijo Galileo y Descartes. Pero algo que te vas a dar cuenta es que en todos los autores que se basó Newton están como incompletos o hay una laguna que él mismo resuelve. ¿Ok? Como que formaliza y termina de darle cierre a esas como teorías iniciales, ¿ok? Bueno, lo que Newton termina formalizando de lo que dijo Galileo y Descartes, que vamos a hacerla fácil, ¿no? Básicamente dicho un poco en cavernícola, lo que decían es que si algo que se está moviendo quiere seguir moviéndose, se necesita de una fuerza o algo que lo golpee para que siga moviéndose, ¿ok? Eso es lo que intentan decir o averiguar, ¿no? Como entrar en esa primera oración en donde uno puede cuestionarse, ¿ok? Y Newton sí se cuestiona y mucho. Entonces, lo que Newton termina de decir es que
lo voy a graficar para que se entienda mucho mejor. Okay. Bien, lo que él termina de decir básicamente es que si no hay ninguna fuerza que se efectúe en un objeto, este objeto mantendrá su estado de MRU o de reposo. Muy difícil, ¿no? Tipo te explotó todo. No te preocupes, no te preocupes. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ok? Confía en mí. Ok, lo que te quiero decir, Newton, es que si no hay ninguna fuerza o algo que choque con un objeto, este objeto va a seguir su movimiento natural, ¿no? Así como un auto. Si un auto no lo chocan, el auto va a seguir con su movimiento. Pero, no te adelantes. Porque acá hay una terminología importante que tú ya la conoces. Porque sos muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Que es la de MRU. MRU, ¿qué significaba? Exacto. Movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un movimiento donde su aceleración es 0 y su velocidad es constante. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si hay una fuerza que efectivamente golpea este objeto? Este objeto tiene dos caminos. No tiene 1, ni 3, ni 4, ni 5. Tiene dos caminos posibles, que es el que hay un caso en donde tranquilamente, si este objeto está en movimiento, se mantenga en reposo, es decir, se pare básicamente, y hay otra opción en donde este objeto, mediante la fuerza efectuada, acelere, ¿ok? Siga su movimiento de una forma más rápida. Por eso ya no se considera una MRU, porque la aceleración es una variable que cambiaría si existiera una fuerza, ¿ok? Una fuerza. No te preocupes, yo sé que es un poco, o parece un poco lío, si solo te explico lo teórico. Sí, tranqui. Estoy acá para facilitar las cosas, no para empeorarlas. Así que vamos a ver unos ejemplos prácticos, ¿te parece? Voy a dar lo mismo que dio la profesora, porque siento que son muy buenos. La verdad que me ayudó mucho a entenderlo. Entonces voy a usar otra hojita porque esta, mira, ya está llenita. Me gusta, espero que te sirva. Yo pongo por ahí el concepto y tú ya lo puedes llenar con la definición que más te guste y se adecue a tu forma de estudio. ¿Te parece? Okay. Espera que se me cayó mi colita. Ahí está, creo que ahí está un poquito más elevada. Bien, entonces vamos a un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo básico y te voy a dar otro para que lo pienses tú. Que yo sé que tienes la capacidad, ¿ok? Y si lo haces bien, premio. Bueno, supongamos que tenemos... Uy, se me quedó sin tinta. Increíble. A ver. Ahí está. Nada que un poco de saliva no cure. Supongamos que tenemos un vaso. Ok. Y queremos tirar este vaso. Tenemos este vaso y nosotros queremos tirarlo por una razón que desconozco. Nosotros, para sacar de este momento de reposo al vaso, vamos a necesitar aplicar una fuerza externa.
externa, externa, una fuerza externa, ¿ok? Esta fuerza puede ser cualquier cosa, por ejemplo, mi mano, un gato, una pelota, cualquier cosa, ¿ok? Solo una fuerza externa. Entonces, fuerza. ¿Ok? Entonces vamos a dar una fuerza que impacte, ¿no? Actúe en este objeto, que en este caso es un vaso, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Un objeto, para que este justamente salga de su estado de reposo, aumente su aceleración, digamos, y que por lo tanto este se caiga, ¿ok? Bien, ok, te voy a dar otro ejemplo y este lo quiero que lo resuelvas tú, ok, permíteme dibujarlo antes, no soy muy buena dibujante. Yo te lo advierto porque no te quiero decepcionar. Así que si no entiendes algo, no te preocupes, lo voy a describir para ti. Ok, entonces voy a dibujar esto acá. Bien, esto acá. Y acá estamos nosotros. Ok, y estamos yendo a esa dirección. Ok, suponete que estamos en un auto, yendo para esta dirección, ok. Y estamos lo más bien nosotros en la ruta hasta que aparece un poste y nuestro auto impacta en este poste, ¿ok? El auto, como aprendimos, esta va a ser una fuerza externa que obliga al auto no dejarlo en MRU. MRU sería que el auto prosiga, ¿no? En este caso, ese caso donde dejaría el objeto en reposo. En reposo, ¿ok? Es un concepto muy importante. El auto va a quedar en reposo. Ahora, ¿nosotros qué? Porque acá hay dos objetos, ¿ok? Está el auto y nosotros, ¿ok? Son dos objetos. El auto impacta con el muro, pero nosotros realmente no impactamos con el muro. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Te voy a dar opciones. Me gusta, es muy profesora. Ok, voy a hacer la opción 1. No te preocupes, no es difícil. Ok, bien, acá están las opciones. La primera es, nos quedamos adentro del auto y frenamos con el muro. La segunda opción es, salimos volando, tipo así, salimos volando. Y la tercera es, ninguna. ¿Cuál es? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, la 2 o la 3. Te voy a dejar pensar por 5 segundos. Yo creo que es un buen tiempo. La 1, la 2 o la 3. La 1, la 2 o la 3. Mi flequillito. La 1, la 2 o la 3. ¿Listo? Ok. A ver. ¿Cuál es para ti? ¿La 2? Ok, voy a dejar marcarla. Ok, entonces para vos es la 2. ¿Es esta? ¿Seguro? Súper seguro. Ok, la respuesta es correcta. Muy bien, muy bien. Muy bien, lo hiciste muy bien. ¿Y por qué? Porque salimos volando y el auto no. Exacto, porque no hay ninguna fuerza que impacte con nosotros.
Distinto sería que, por ejemplo, haya un cinturón de seguridad en donde esa sería la fuerza que a nosotros nos detenga para salir volando. Si no, nosotros seríamos un objeto que seguiría en MRU. Es decir, en un movimiento constante, no hay aceleración, porque ningún objeto choca con nosotros. No hay ni aceleración ni reposo. Solo somos nosotros manteniendo el movimiento del auto, que el auto ya está parado. Pero bueno, muy bien. Pero de esto vamos a ver una fórmula que la profesora dio. Es la única fórmula que hay en estos ejercicios, porque dentro de todo es la más fácil, ¿ok? Pero básicamente estos ejercicios tienen una forma de llevarse a cabo. Como vemos, acá hay un factor importante que yo no te mencioné, pero es la inercia. La inercia. Que la inercia incluye a la masa y también a la aceleración. Por ejemplo, la inercia es básicamente como la oposición a que un objeto cambie su movimiento, ¿no? Es como, hay un nombre, déjame buscarlo el nombre. Ok, es la resistencia a que un objeto cambie su movimiento. Cuanto más masa haya en un objeto, más resistencia va a haber. Es decir, cuanto más peso, más imposible va a ser moverlo. ¿Ok? Entonces, te voy a poner acá el concepto de inercia. ¿Ok? Cuanto más masa, más inercia. Pero este es un concepto que vamos a ver más puramente apoyado en las otras leyes, ¿ok? Pero bueno, un ejemplo, por ejemplo, es si este vaso tuviera arroz en vez de agua, el arroz es mucho más pesado, va a haber más masa. Por lo tanto, esta fuerza va a tener que ser mayor para que la inercia te deje y te permita mover este vaso, ¿ok? Ese es el razonamiento lógico. Bien, pero la ecuación se entiende para poder graficarlo, ¿no? Matemáticamente, es que todas las fuerzas o la sumatoria de la fuerza es igual a 0, ¿ok? Porque estamos hablando de un MRU, en donde la aceleración es 0 y la velocidad es constante. Entonces nosotros podemos entender así. Este signo significa sumatoria. Te lo voy a anotar. Sumatoria. Ok. Y se lee así. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y como la fuerza es de carácter vectorial, hay que ubicarlo en lo que es el eje cartesiano. Y el eje cartesiano es que es un eje Y y un eje X, ¿no? Donde nosotros apoyamos las funciones lineales, cuadráticas, etc. Entonces lo vamos a terminar describiendo de que f de x es igual a 0 y que f de y es igual a 0. La sumatoria de f de x es igual a 0, la sumatoria de f de y es igual a 0. ¿Ok? Esta es la forma como matemática de entender estos ejercicios. Lo estás haciendo muy bien. En serio, lo estás haciendo muy bien. Además, si no entiendes, no tienes por qué echarte la culpa. Puedo ser yo, tranquilamente, la que enseña mal. Pero bueno, ¿sí lo estás entendiendo? ¡Ay, qué lindo! Gracias. Gracias por entenderme y por prestarme atención. Bien, entonces ahora vamos por la
Segunda ley. La segunda ley. ¿Y cuál es? No puedes ver acá. Ahí no veas. Eso es ilegal. ¿Cuál es la segunda ley? Te lo voy a ir anotando. Ahí me acabé las 2 hojas. Sí. Bueno, vamos a buscar una nueva. Exacto, la segunda ley es la de fuerza y aceleración. Todo está relacionado. Entonces vamos a poner segunda ley es de fuerza y aceleración. Bien, ahí está. Mi letra cursiva no es muy linda, la verdad. Debería usar otra, pero bueno, ya que estamos. Bien, y en esta ley se basó en otras 2 personitas. Uno que se repite, que es figurita, calcomanía, que es Descartes. Y otro es Kepler. Ahí te lo dicto. Es importante que sepas su nombre. ¿Ok? Su inspiración nació de Descartes. Descartes y Kepler. Perfecto. Me encanta. Bien. Y... uy, no. Me confundí. ¿Me perdonas? No es Descartes, es Galileo. Bueno, para que veas que todos los seres humanos se equivocan. Galileo. ¿Ok? Bien, ahora sí. Bien, ¿y qué decían estas personas? Ok. Y es que un objeto va a continuar en movimiento si una fuerza externa no lo interrumpe. No, espera. Sí, estoy en lo correcto. Él decía que un objeto va a seguir en movimiento si una fuerza externa y constante no lo interrumpe. Si no lo interrumpe, su movimiento va a ser indefinido. Definido va a seguir a lo largo del tiempo, en lo que tenga que durar ese movimiento. ¿Ok? Él decía eso. Lo voy a anotar chiquitito acá. Movimiento indefinido. Sin presencia de una fuerza. Bien, ahí está, ahí te lo anoté chiquitito, ¿ok? Y Kepler, él había investigado todo lo que es el tema de los planetas y él descubrió que los planetas se mueven, pero él no sabía el por qué se mueven los planetas. Y fue cuando llegó Newton y le dio un cierre a estas 2 ideas, ¿no? Como que las unió y las formalizó. Entonces, planetas se mueven, pero ¿por qué? Ok. Pero bueno, vamos primero a respirar. Ok, bien. ¿Ya respiraste? Muy bien, de a poquito. Bien. Entonces, Newton formalizó estas ideas y dio una pequeña fórmula que es esta: F igual a M por A. F es igual a M por A. ¿Qué significa cada letra? Bueno, F de fuerza, M de masa y A de aceleración.
¿ok? Yo te voy a anotar todo porque así lo tenés bonito y lindo, ¿ok? Bien. Y básicamente lo que nosotros podemos deducir de acá es que la fuerza va a ser la que influya en el cambio de velocidad de un objeto, ¿ok? La fuerza va a ser la que influya en el cambio de velocidad de un objeto, o aceleración más que velocidad en realidad. Pero como verán acá tenemos la influencia de la masa, porque cuando hablamos de inercia dijimos que cuanto más masa, más inercia va a tener. Por lo tanto, más fuerza vamos a necesitar, y cuanto más fuerza se aplique y menos masa tengamos, más aceleración. Y en el caso de que hubiera mucha masa, va a haber menos aceleración, ¿no? Dependiendo de cuánta fuerza apliquemos a esta ecuación, ¿no? Y la aceleración de un objeto depende de su fuerza y masa. Es lo que acabo de decir, solo te lo anoté, ¿ok? La aceleración va a depender de cuánta fuerza pongamos y cuánta masa habrá en la fuerza que nosotros apliquemos. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, y de hecho te voy a hacer pensar a vos mismo, porque esto es mucha lógica. Ponele que nosotros estamos comprando comida en un supermercado, ¿ok? Y agarramos uno de esos changuitos, carritos para llevar y poner, tipo que sea mucho más fácil transportar lo que compremos. Voy a dibujarlo, aunque no sé dibujar esto, pero lo voy a intentar, ¿ok? Ok. Tenemos este changuito, ¿ok? Este changuito, ponete que esto es un changuito. Me quedó muy feo, pero bueno. Bien. Y ponele que nosotros, sin querer, o queriendo incluso también, tocamos este changuito. Este changuito vacío, este changuito está vacío. Por lo tanto, si está vacío, ¿qué hay? Menos masa. ¿Ok? Si está vacío hay menos masa. Por lo tanto, la fuerza en la que toquemos el changuito, aun siendo muy chiquita, este changuito se moverá con mucha facilidad e incluso con potencia. Fácil, ¿ok? Este changuito está vacío, por lo tanto hay menos masa, y la fuerza que apliquemos, incluso siendo chiquita, va a hacer que el carrito o el changuito se mueva con mucha facilidad. ¿Ok? Y ahora te quiero preguntar, ¿por qué? O sea, este fenómeno, ¿por qué pasa? ¿Por qué concepto pasa esto? Te voy a hacer un quiz, otro quiz. Tum, 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 tum. Bien. Entonces, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué sucede que el changuito va tan rápido? Por su masa, que es la primera, por su fuerza ejercida, que es la segunda, y la tercera, que es por ambas, es decir, tanto por la masa como por la fuerza. ¿Por cuál crees que es que el changuito se mueva tan rápido? ¿Por la primera, por la segunda o por la tercera? ¿Por la primera, por la segunda o por la tercera? Primera, segunda o tercera. Piensa, piensa. ¿Lo tenés? Ok. ¿Vos crees que son por ambas? Ok. Entonces la respuesta es incorrecta. Pero no te preocupes. Equivocarnos nos ayuda a entender el por qué nos equivocamos. Así que no temas. De hecho, preferiría equivocarme a que me den una super explicación, a incluso acertarle, pero de casualidad.
¿ok? Tranqui, igual yo te explico todo. Acá no se escapa ningún detalle. Bien, en realidad es por su masa. Es por su masa, ¿ok? El changuito se mueve porque si este changuito estuviera lleno, no sé, si pusiéramos cereales, leche, azúcar, galletitas, es decir, si está lleno, va a haber mucha más masa, por lo tanto va a haber mucha más inercia y da igual la fuerza que apliquemos, que va a costar mucho más moverlo, ¿ok? O sea, vamos a necesitar una fuerza colosal para moverlo con tanta facilidad como lo hicimos sin el changuito lleno, ¿ok? Entonces es esa la respuesta. Ok. Y ahí está la ley 2. Muy bien. Aplausos. Y yo estoy muy feliz porque estoy aprendiendo y lo estoy estudiando a la par que ti. ¿Lo estás entendiendo? Vamos a hacer una pausa de mimitos. Mimitos. Ey, ¿te acuerdas cuál es la tercera ley? ¿Cuál es la tercera ley? La tercera ley. Muy bien, es la de acción-reacción. Acción y reacción. Y sí, te estoy poniendo en la frente los conceptos importantes. Así cuando llegues a casa, lo buscas. Acción y reacción. Bien. Voy a usar otra hojita. Déjame ubicar mis apuntes bien. Ok. Entonces, la tercera ley es de... Ay, ¿cómo se hace una R? En cursiva es como una R. Ok. Reacción y acción. Ya me había olvidado. Esa vez me salvaste vos, ¿eh? Muy bueno. Bien, reacción y acción. Esta ley también fueron basados por dos autores. Estos dos autores ahora sí es Descartes. ¿Ok? Descartes y Galileo. Entonces, déjame anotarlo. Descartes y Galileo. Divino. Bien. Voy a anotar algo más. Conservación. Movimiento. Bien. Dos objetos ejerciendo fuerza. El primero, respuesta. Bien. Perdón, seguro no me entendés nada entre líneas. Bien. Esta ley se basa en dos autores, Descartes y Galileo. Descartes había dado la noción de lo que es la conservación de movimiento. La conservación de movimiento. No hace falta entrar en detalles, con saber eso ya está, así que no te preocupes. Y Galileo había puesto la idea de que si dos objetos chocan, da igual si el objeto es más grande, chiquito, no importa. Si dos objetos chocan, el primer objeto tiene una respuesta y obviamente el segundo también. O sea, los dos tienen una respuesta. Y él no entendía el por qué. O sea, él dio esa idea y ahí fue cuando entró Newton, agarró esa idea y la formalizó, ¿ok?
Pero estos dos autores habían dado esas dos ideas, la conservación de movimiento y que si dos objetos chocan, había algo, una fuerza, una respuesta a esos dos choques. ¿Ok? Bien. Entonces, es ahí cuando, digamos, Newton centralizó y formalizó cómo exactamente estos objetos se manifestaban en un sentido de fuerza, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que estos objetos tengan fuerza, ¿no? La lógica sería de que si uno choca contra algo, solo el que choca ejerce la fuerza, ¿no? Pero no. Acá ambos lados ejercen la fuerza. Y esto se entiende así. Choco, choco, choco. Choco, choco, choco. Grande, chico. Ok. Efecto distinto. Masa. Bien. Ok. Entonces Newton puso la idea de que si dos objetos chocan, da igual si este es grande, da igual si este es chico, acá en esta unión va a haber una fuerza mutua. Comparten fuerzas. Los dos ejercen fuerza al sentido contrario. Es decir, lo que vos pusiste de fuerza en este te va a devolver la misma voz, y lo que este puso de fuerza en este le va a devolver la misma a él, básicamente. Ambos. Ok. Y acá sí es verdad que el concepto de inercia también se vuelve a aplicar, porque cuanto más masa haya en uno, por ejemplo en este que es más grande, va a haber más masa acá que acá. Y sí es verdad que puede ser que la fuerza actúe de una forma distinta o un efecto distinto según donde haya más masa o menos masa. Pero bueno, el concepto principal es que acá va a haber una fuerza mutua, no es que uno hace solo una fuerza sobre otro. Los dos ejercen fuerza, ¿ok? No solo uno. Bien. Ahora, te voy a poner un mini ejercicio teórico. Ponele que estás en la orilla de un mar y quieres empujar un barco. O una canoa, da igual. Bien, mira, ¿ok? Si nosotros ejercemos fuerza en una canoa, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Te voy a poner varias posibilidades, como troquis. La canoa va hacia nosotros. Nosotros vamos a la canoa. 3. Vamos. Dirección. Distinta. Ninguna. Ok, ahí están las opciones. Son 4, ¿ok? Bien, si nosotros ejercemos fuerza en una canoa, ¿qué puede pasar? 1. La canoa va hacia nosotros, es decir, va para así. Nosotros vamos hacia la canoa, la dirección. Esa es la 2. La 3 es que ambos vamos en direcciones opuestas, es decir, la canoa para allá y nosotros para acá. Y la 4 es ninguna de las anteriores. ¿Ok? ¿Te la repito? Ok. Te la repito bien cerquita. La primera opción es que la canoa venga del lado de nosotros. O sea, hacia nosotros. La 2 sería que nosotros vamos hacia el lado de la canoa. La 3 es que ambos, es decir, tanto la canoa como yo, vayamos en direcciones opuestas. Y la 4 es que ninguna sea correcta. ¿Cuál crees que piensas que sea la indicada? ¿Ya la tienes? La 3, esta. Así. Ok, ¿seguro? Segurísimo.
Ok. Y esta respuesta es correcta. Muy bien. Como ambos ejercemos fuerza y como cuando un objeto interactúa con otro, hay una fuerza mutua. Y esta fuerza mutua se representa con una fuerza contraria, digamos, ¿no? Es decir, la canoa ejerciendo fuerza hacia nosotros y nosotros hacia la canoa. Por lo tanto, lo que va a pasar es esto. La canoa va por su lado y nosotros por el nuestro. Es decir, cuando empujamos en una marea, nosotros vamos a ir atrás y la canoa también se irá para atrás, pero de su lado, ¿se entiende? Muy bien. Con esto está la tercera ley. ¿Ok? Ya vimos todas. Mira, todo. Estoy muy emocionada. ¿Qué tal? ¿Te sientes cansado? Un poquito. Es normal. Si quieres, puedes relajarte. Te doy unos besitos que te los mereces como premio. Y vas a dormir. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ok. Lo hiciste. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cierra los ojitos. Buenas noches. Te quiero. Y nos veremos en una próxima lección.